en este lugar. Y gracias también por la invitación a los pastores de esta casa, a mi hermano Luis Gallego y la hermana, ¿verdad?, pastora de este lugar, mi hermana, se le escapó el nombre, Hilda de Gallego. Amén. Ellos pues tomaron a bien invitarnos y toda la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Me contaron, ¿verdad?, que era más que todo un culto que estaban organizando las damas. Entonces, hermano, más que todo yo quiero, ¿verdad?, testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me siento muy contento porque hay varios de mi familia. Me acompaña conmigo mi amado esposo, que está ahí a la par mía. Y más que todo, hermano, quiero testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Quizás, ¿verdad?, algo un poco rápido, ¿verdad?, para exaltar el nombre del Señor. Muchas de ustedes, mujeres, tal vez no tienen a sus esposos en este lugar, pero Dios todo lo hace con propósito. ¿Y a cuántas de aquellas mujeres que no tienen a sus esposos en este lugar, a cuántas les gustaría que ellos estuvieran aquí con ustedes? Amén. ¿Y a cuántas les gusta orar? Pues sigue orando para que Él esté aquí con ustedes. Gloria al Señor. Testificar, hermanos, más que todo, ¿verdad?, para exaltar el nombre del Señor. Quiero decirle, ¿verdad?, que esta familia pastoral ha sido de mucha, pero de mucha bendición para nuestra familia, para nuestro matrimonio. De mucha bendición, hermanos. Y quiero decirle, ¿verdad?, que hace unos meses, aproximadamente 5 meses, el matrimonio de nosotros estaba totalmente destruido. Y el proceso duró 9 meses, 17 días. Pero sé que había gente que estaba orando por nuestro matrimonio. Muchos decían, no creo que ese matrimonio se restaure. Muchos decían, hermanos, lo que pasó entre la hermana Dina y el hermano Nelson, quién sabe que Dios lo restaure. Pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, ese Dios que trae esa respuesta a aquellos que nosotros clamamos con todo nuestro corazón. Y sé que muchos, ¿verdad?, de este lugar y de otras congregaciones clamaban por nuestro matrimonio. Y toda la gloria sea para el Señor. Más que todo yo quiero, ¿verdad?, dejarles un mensaje a las esposas que están en este lugar, como les decía al principio, que no tienen a sus esposos en esta casa. Hermanos, hermanas, a veces, ¿verdad?, sentimos como que si nuestras fuerzas se debilitan. Sentimos de que por más que nosotros oremos, por más que nosotros clamemos, como que la respuesta no llega. Y como que de repente se ponen las cosas como más cuesta arriba. Y decimos, ¿quién sabe? Y Dios va a hacer ese milagro. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Que ustedes lo puedan, hermanos, tener totalmente, ¿verdad?, en su corazón y en su mente, y decir, el Dios que yo alabo es un Dios de lo imposible. Ese Dios que hace las cosas sobrenaturales. Aleluya, bendito Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y sabe, hermanos, quizás como les decía, Dios permite las cosas
Y aquí, ¿verdad? Se lo voy a decir adelante de Dios y de la vida de mi esposo. Y yo a veces por pura picardía, por decirle, hermanos, mira, a veces tenemos que ser bien sabias, ¿verdad? Y yo le hacía con cebolla la comida. Oiga bien. Entonces venía él y me decía, hubo una vez, hermanos, que tanto, ¿verdad? Que vino y él hizo el gesto y me dijo, bien, sabe que a mí no me gusta la comida con cebolla. Y miren, hermano, lo que es el enemigo. Y yo empezaba así y por aquí. Imagínense, hermanos, como mujeres sabias, nosotros no tenemos que actuar así. Si su esposo de repente le dice, amor, yo quiero que vayamos a tal lado, a tal vez donde alguno de su familiar, usted le dice, yo no quiero ir y aquí me voy a quedar. ¿Y acaso vos me mandás? Imagínense, hermano. Si primero es el Señor y de ahí son ellos. Amén. Y algo que también, hermanos, hermanas, ¿verdad? Eso es para las hermanas. Han de decir los esposos, qué bien que les están dando ahí a las hermanas. Pero sabemos, hermanos, de que como mujeres sabias, como mujeres de Dios, nosotros tenemos que cada vez más ser sabias. Dice su palabra, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Imagínese, hermano. Medite usted ahí si usted tiene virtudes. Y si no tiene, pues preocúpese. Gloria al Señor. Porque nosotros como mujeres, hermanos, podemos hacer con la ayuda del Señor y con la sabiduría que Dios nos ha dado, hacer que nuestros esposos estén totalmente calmaditos. Pero si nosotros salimos ahí, ¿verdad? Como la hermana que le hacía la comida con cebolla, imagínense. ¡Qué sabias somos! Y quiero decirles, hermanos, de que Dios nos permitió, ¿verdad?, poder estar en este lugar. Hoy, 8 días, hermanos, de que el enemigo se quiso levantar en contra de nuestro matrimonio. Esto también es parte, ¿verdad?, de más que todo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estábamos que si veníamos o que no veníamos, y le decía yo a mi esposo, vamos a ir, amor, espérese, vamos a ver. Y justamente el viernes, hoy 8 días, me dice él, vengo con un dolor de cabeza exagerado. Pues ahí me puse, ¿verdad?, que hasta limón le eché ahí, ¿verdad?, en su cabeza. Y de ahí suelta la palabra y me dice, pero ¿sabe qué, amor? Me dice, vamos a ir, me dice, allá donde se congrega Marjorie. Amén, le digo yo. Mire, hermano, a veces cuando nosotros soltamos esas palabras, ¿verdad?, como que el enemigo no le gusta. Pero yo lo vi un poco así como que el dolor de cabeza era muy fuerte para su vida, ¿verdad? Y le digo yo, amor, pero ¿vamos a ir a la iglesia? Sí, me dice, vamos a ir. Nos vamos, hermanos. Y él siempre, ¿verdad?, va a dejar las niñas en la moto y de ahí regresa por mí. Pues nosotros íbamos lo menos veloz en la moto, cuando de repente, hermanos, de la nada, nosotros estábamos en el suelo. Y pues ahí, ¿verdad?, mi esposo atropelló a una niña. Hermanos, pero en medio de todo esto, hermanos, pudimos ver la mano del Señor manifestar. Cuando de repente pasó eso, hermanos, al menos Dios no me permitió poder decirle algo a él. Solo me quedé totalmente nerviosa y ver a aquella niña de 9 años con sus piernitas sangrando. Y nosotros nos quedamos así, mi esposo quedó con tantos nervios que ni la moto quería soltar aún estando en el suelo, porque no es para menos, hermano. Y de repente, ¿verdad?, no se preocupe, dice mi esposo, ahorita voy a buscar un taxi. Y vino él, ¿verdad?, y se fue y me dejó ahí en ese lugar a mí. Y de repente, hermanos, me rodearon, hermanos, un montón de muchachos, ¿verdad? Ustedes ya saben. Y
Y yo no decía nada, pero sí me dolía mi corazón cuando hablaban palabras en contra de la vida de mi esposo. Me dolía mi corazón y yo no dije nada. Dios no me permitió que yo hablase algo. Y yo solo agaché mi rostro y le dije: Padre, pero somos tus hijos. Eso fue lo único que yo le dije al Señor. Y después, ¿verdad? Se movilizó la niña, la llevamos a una clínica, pues ahí nos mandaron para el Catarino. Después de ahí dijo la mamá que no, que para otra clínica. Y ahí sí yo hablé, fue lo único que yo me recuerdo que le dije a mi esposo: amor, no permita que lleve la niña a una clínica, porque nosotros no tenemos dinero para llevarla a una clínica. Pero él no me dijo nada, hermanos, y nos llevamos la niña, ¿verdad? Para ese lugar, para una clínica privada. Y de repente, hermanos, estaban ahí unas personas que iban enviadas de parte del papá de la niña. Y toda la gloria sea para el Señor. Y de repente, hermanos, llamaron a mi esposo, ¿verdad? Para hacer números, cuánto iba a costar, lo que le iban a hacer como una cirugía a la niña. De ahí regresa él y se sienta en la sala de espera junto con nosotros. Había otro matrimonio que nos estaba ahí acompañando. Pues Dios no me permitía que yo hablara. Yo solo lo quedaba viendo y él todo ensangrentado de su mano. No me permitía, Señor. Y yo en mi mente: Padre, solo glorifica. Padre, solo glorifica. Y nosotros te adoramos a ti. De repente, hermanos, salió mi esposo de donde lo llamaron, y viene la mamá de la niña y le dice: tiene una llamada. Viene mi esposo y toma la llamada. Y ahí, hermanos, Dios se glorificó grandemente. Vino, hermano, uno de los que andaban de parte del papá de la niña, y esto, hermanos, a mí me impacta mucho y eso me motiva a exaltar el nombre del Señor, y nos motiva a mi esposo y yo. Y de repente, hermanos, miro yo, ¿verdad?, que mi esposo se pone rojito, y le digo yo a la otra hermana: ahí se está glorificando el Señor. Sentí a través del Espíritu Santo que Dios estaba glorificando. Gloria a Dios. Y de repente se va mi esposo para la parte de atrás y viene y nos cuenta. Nos dice, ¿verdad? Habló un poquito con el muchacho y le dijo: ¿sabes qué? Dice que le dijo: puedo ver, le dice, que tú no eres como los otros muchachos. Me has convencido. ¿Y sabes qué? Le dice: he visto, le dice, el rostro del Señor en tu cara. Aleluya.